este seminario deberíamos enfocarlo desde categorías distintas, diferentes, superadoras a las de la sociedad industrial. Porque si no podemos caer en el riesgo de limitarnos a la denuncia y no hacer hincapié en las posibilidades. En una especie de neoludismo donde la revolución digital es el fenómeno más perjudicial, maligno, manipulador, destructor de puestos de trabajo, etc. Sin que eso deje de ser cierto, si solamente hacemos esto, estamos juzgando el fenómeno desde la perspectiva de la sociedad industrial, es decir, ¿qué está perturbando la revolución digital en la sociedad industrial? Y los efectos, obviamente, tienen que ser negativos para una serie de capas sociales, como la revolución industrial lo fue con respecto a una serie de capas sociales de la sociedad agraria comercial desarrollada del absolutismo. Y bueno, un poco desde esta óptica es desde la que yo planteo mi ponencia, mi primera ponencia sobre la revolución digital. Y también desde una óptica, que por cierto es el eslogan de una página web donde colaboro, que se llama Confluencia, que es para pensar el futuro hay que conocer el presente. Y si no pensamos el futuro, lo que hagamos hoy dependerá de los demás y no de nosotros. Bien, centrándonos en la ponencia, en lo que yo trato de señalar de una manera más amplia de esta pequeña intervención, son los siguientes aspectos. Voy a ver si los sintetizo. El primero, debemos pensar que dentro de la historia de la humanidad hay como tres momentos estelares, para utilizar el título de la novela de Stefan Zweig. Tres grandes momentos que han transformado radicalmente las sociedades existentes. El primero es la revolución neolítica o agraria, hace 10.000 años, con un repunte también impresionante en cuanto a su acción sobre las propias sociedades, que es 5.000 años después la aparición o la invención de la escritura. La revolución industrial, la 1 y la 2, hace 300 años. Y finalmente en la que estamos, que es la revolución digital, que se inicia en los años 50, plena Guerra Fría, inicios de la Guerra Fría, la conquista del espacio, la batalla en el espacio, y que incentiva los desarrollos iniciales de la informática, Turing, etcétera. En fin, lo explico con mayor amplitud allí. Es decir, tenemos revolución neolítica o agraria, revolución industrial y revolución digital. Es decir, que yo dimensiono la revolución digital al mismo nivel o incluso, en mi opinión, superior a lo que han supuesto en la historia de la humanidad estos grandes momentos. Y concretando algo más, por ejemplo, la revolución agraria, neolítica o agraria, en realidad habría que llamarla agraria porque lo que transforma es todo el sistema socioeconómico. Hay un dato fundamental, que es que pasamos de ser producto de la evolución darwinista, que permite que aparezca un simio con características especiales, que es el Homo sapiens sapiens, hacía 300.000 años, o bueno, ahí eso está en debate, a convertirnos, o sea, producto de la evolución, a convertirnos en agente de la evolución. Es la única especie en la Tierra que produce evolución, y la produce de manera consciente. Es decir, la revolución agraria lo que significa fundamentalmente es que empezamos a domesticar, y toda domesticación es una forma de evolución voluntaria. Las plantas, los animales, y todo eso genera a lo largo de esos miles de años
pues todo lo que llamamos, lo que hoy se entiende como la civilización, es decir, la aparición y desarrollo de nuevas tecnologías necesarias para eso, para esa domesticación, formas de comercio al existir excedentes, formas de administración y gobierno para controlar tanto la producción como su distribución, con la escritura, formas de poder de conocimiento, con la contabilidad, el desarrollo de las matemáticas, del cálculo, con todo esto a su vez genera la lógica, la oratoria, etcétera, todo lo que entendemos y que en gran parte continúa desde entonces en cada etapa del desarrollo de la humanidad. Todo ello transforma radicalmente el sistema socioeconómico de los cazadores-recolectores. De hecho, los cazadores-recolectores que no evolucionan así terminan quedándose en el Neolítico, como ha ocurrido cada vez menos, pero en fin, ocurre todavía en algunas tribus de la Amazonía o incluso de Australia. Y las que consiguen adaptar y adoptar estos avances productos de la revolución agraria, pues se convierten en lo que hoy se llaman tribus nómadas. Siguen siendo tribus, pero ya son ganaderas generalmente. Bien, ¿qué hace la revolución industrial? O sea, la revolución agraria nos convierte de producto de la evolución a agentes de la evolución, una transformación bestial. ¿Qué hace la revolución industrial, la primera y la segunda? Pues otro gran cambio. El trabajo pasa de ser biológico, la fuerza humana, la fuerza animal, a físico, el vapor y la electricidad. Eso es, digamos, el núcleo de la gran transformación que permite que se mecanice la producción, desaparezcan una vez mecanizada la producción, se genera el concepto fábrica, el concepto moderno de fábrica, lo cual obliga a liberar a mano de obra, por lo tanto a liberar de la servidumbre a los campesinos, genera una nueva clase social que es el proletariado. Antes estaba el artesano y sus aprendices, bueno, y transforma radicalmente el propio sistema del que parte, el agrario y el comercial. Es decir, que aquí tenemos del trabajo biológico al trabajo físico. ¿Y qué hace la revolución digital? ¿Cuál sería el punto que lo define, incluso uno de los impulsos fundamentales? Pues lo que yo llamo, por primera vez, el ser humano externaliza su inteligencia. Hasta ahora, la inteligencia del ser humano se volcaba en la producción de las cosas, en mejorarlas, en acapararlas, en vender así. Pero no, en la revolución digital lo que hace es que externaliza la propia inteligencia humana, se convierte en un sujeto. El nuevo sujeto de la revolución digital es la inteligencia y su manifestación más clara, la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial, la robótica, entendida como algo más que un robot que se mueve más o menos ágilmente, que no solamente procesa datos como ninguna mente humana es capaz de hacerlo, sino que además es capaz de aprender, aprendizaje profundo, es capaz de inventar y es capaz de tomar decisiones autónomas. Y por eso es lógico, tal vez, el que haya surgido una especie de distopía que hoy está clara. Desde el 2001, ya del espacio, donde hay un cerebro que se carga a la gente y si quiere tener el dominio real y no ser la servidumbre con... Luego Blade Runner, un momento histórico donde es que ya hay los replicantes se sublevan, hacen la revolución que se suponía que tenían que haber hecho los proletarios, ahora lo hacen. Y luego lo último, los ejemplos más claros, es el
la película Westworld, donde hay un parque temático del oeste y donde todos los que están allí se terminan adquiriendo conciencia y se sublevan. Y luego los capítulos, algunos maravillosos de la serie Black Mirror. Con esto no estoy haciendo publicidad ni propaganda de nada, pero quiero decir que es curioso cómo las distopías, que están dentro de la literatura desde siempre, desde que empiezan a haber conflictos sociales y se perturba la percepción que se tiene del mundo, hoy es el tema literario, cinematográfico, televisivo dominantes. ¿Por qué? Porque todo esto, lo que está ocurriendo con la revolución digital es que se están alterando seriamente y gravemente las relaciones de producción. Se está perturbando, y esto no es una categoría moral, ni para bien ni para mal, se está perturbando la cohesión social que estaba basada antes en la sociedad industrial con sus contradicciones. Es decir, se está se están alumbrando, por ejemplo, nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos y de producir y asumir riqueza. Aunque mucho de ello está aprovechado por el propio sistema para hacer falsos hechos. Pero, por ejemplo, el crecimiento de los autónomos. La mayoría de ellos son falsos autónomos, pero está surgiendo el nuevo artesano de la información. Es decir, el verdadero autónomo que cada vez va a tener más importancia es el que gestiona su propia capacidad creativa. Y que la mayoría de ellos están empezando a ser autónomos que venden su creatividad a las empresas tecnológicas. Están creciendo, por ejemplo, las startups cooperativas. El negocio cooperativo también puede enmascarar formas de explotación capitalista, pero también puede significar y debería significar pues formas nuevas de producir. Y luego hay en todo esto un acaparamiento de poder impresionante, como no había ocurrido hasta ahora en la historia de la humanidad, vinculada a las corporaciones, las grandes corporaciones tecnológicas, las conocidas como GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, que ya controlan de una u otra manera el 50% de la población mundial, incidiendo, primero aprovechándose de la actividad, de la información que producimos en nuestra actividad ya cotidiana virtual, digital, de la sociedad digital, pero además induciendo lo que tienes que leer, aconsejándote lo que tienes que comprar, etc. Es decir, con un objetivo que es el individuo conectado consumista. Sigue teniendo el eje en el individuo, en el individualismo, que es la característica definitoria del concepto liberal de economía de mercado, basada en el individuo, a su vez conectada, que es el concepto de la sociedad digital fundamental, y consumista porque estamos basados en una economía de consumo. Si el consumo cae, la economía no funciona. En este proceso, el poder económico predomina claramente y nítidamente sobre el político, con lo cual una de las grandes conquistas de la revolución liberal, que era la liberación de la servidumbre y el de igualdad, libertad y fraternidad, eso mismo queda constreñido o por lo menos limitado por el grandísimo poder que da la revolución digital, que no había dado la revolución industrial. Y por eso había ciertas capacidades de reacción y de movimiento dentro del sistema político generado por la revolución industrial. Por otra parte, nos encontramos con un fenómeno, y es que la separación histórica trabajo-propiedad, que alcanza en el industrialismo, digamos, su esplendor, hasta el extremo de que se genera el proletariado como un ser libre de la servidumbre para que pueda la propiedad
utilizarlo para la riqueza y en teoría hay un intercambio entre dos agentes libres, un obrero que es libre para entrar a trabajar o no, para contratarse, y un empresario que es libre para contratarlo o no contratar, y luego ya el juego del mercado y de las presiones continuas, pues se supone que equilibra la cosa. Bueno, eso, que evidentemente es una falacia, pero bueno, esa ya es conocida y está suficientemente desenmascarada, carece cada vez de sentido, tiene un sentido cada vez menor en la revolución digital. En la revolución digital, la clara y nítida separación trabajo-propiedad empieza a diluirse porque el trabajo también es propiedad. Te pondré un ejemplo. Si yo creo una aplicación, esa aplicación es mía. No necesito ningún propietario que me dé el sitio, el lugar y las herramientas para desarrollar mi trabajo. Precisamente la revolución digital obvia todo eso, porque una programación se hace con un ordenador sencillito, lo único que tienes que tener es la capacidad creativa, la misma que en la literatura o que en el arte, solamente que aplicado a una resolución de problemas técnicos. Por eso triunfan las aplicaciones que resuelven problemas, no las que se crean a ver si funcionan o no. Si tú resuelves un problema, tú triunfas, la hagas como lo hagas. Es decir, creo que queda claro, el que conozca un poco este mundo, que aunque todavía está metido en el corsé de la propiedad privada, y bueno, pues estas grandes corporaciones, cuando a algún genio se le ocurre una aplicación o crea una web que tiene un desarrollo, la compran. O sea, pues lo que hacen es captar propiedad intelectual, propiedad intelectual. En una palabra, la propiedad intelectual no puede ser propiedad privada nada más que del cerebro que la ha creado. Por lo tanto, eso empieza a diluirse. Es más, el desarrollo, por otro lado, de la economía capitalista superindustrializada o posindustrial o financiera, genera un paradigma distinto en el que ya lo importante no es poseer, o sea, lo importante no es tener, sino poseer. No me importa que tú tengas una fábrica, tú la tienes, pero yo, que soy el que financia, el del que dependes económicamente, y cuando no me interesa te abandono y te hundes. Es decir, que hemos pasado del tener al poseer, que son dos conceptos distintos. Eso es otro de los temas que tenemos que tener muy en cuenta. Y por lo tanto, se pone en cuestión el poder de apropiación, que está basado en la propiedad. El poder de apropiación históricamente siempre ha estado basado en la propiedad. Yo me apropio porque yo tengo la propiedad de los medios de producción, yo tengo la propiedad de la tierra, yo tengo la propiedad del comercio, y eso es lo que me permite tener ese poder de apropiación. Pues ese poder de apropiación también se pone en cuestión al mismo tiempo que se pone en cuestión la necesidad que históricamente ha podido tener sentido dentro de la sociedad industrial de la separación propiedad, trabajo, empresario, obrero. La revolución política liberal del industrialismo, una de sus características y exigencias funcionales es dejar la democracia política fuera de la empresa. Porque en el momento que tú entras o permites que entre la democracia en la empresa, le pasa lo mismo que en los sistemas políticos absolutistas cuando permites entrar en las cortes antes de la Revolución Francesa, cuando permites que el tercer estado pues esté allí. En cuanto permites eso, estás poniendo en cuestión las limitaciones que conlleva el sistema de propiedad. Por lo tanto, el hecho de que la propiedad de los medios de producción, para utilizar la terminología clásica, esté basada en eso, en el que unos tienen los medios y otros venden su trabajo, se diluye cuando se está diluyendo la propiedad. Pero bajo el capitalismo
ese es un área acotada, es imposible entrar en él, se corre el peligro o permite, para ser más precisos, la posibilidad de llevar la democracia. O sea, en una palabra, para decirlo muy sencillamente, cumplir la democracia en el ámbito económico. La revolución liberal trajo la democracia en el ámbito político, con todos los condicionantes de la realidad social, la realidad económica, la pobreza, pero trajo la democracia en la dimensión política porque es la que necesitaba para poder liberar fuerza de trabajo. La revolución digital permite, posibilita, pero no garantiza que se pueda llevar la democracia a la economía. Y eso significaría completar el diseño democrático por el que nos debemos regir los seres humanos. Y acabo hablando de un concepto que yo utilizo varias veces y me parece fundamental, que es presión evolutiva. Todos estos procesos que han ocurrido y que son complejísimos y que he sintetizado de una manera simple para una presentación de un seminario, todos son fruto de presiones evolutivas, ni son frutos de un determinismo que necesariamente hace que tú tengas que ir pasando por unos estadios de progreso inexorablemente, ni tampoco son fruto del ingenio de una persona que se le ocurre una teoría como Adam Smith. Adam Smith escribió un grandísimo libro, pero él no hizo la revolución industrial, él teorizó unas presiones evolutivas ya existentes. La presión evolutiva actual de la revolución digital ejerce presión sobre las relaciones de propiedad. Esa es, en mi opinión, desde un punto de vista de esta visión estratégica, el dato fundamental. Hay una presión evolutiva sobre el sistema de propiedad característico de la sociedad industrial, que permite pensar y luchar por una nueva etapa histórica donde trabajo y propiedad se fundan y la democracia amplíe su restringido campo político hasta abarcar el económico, y que yo resumiría en una palabra, en una noble palabra, que es el socialismo. La revolución digital abre la posibilidad, tanto desde un punto de vista tecnológico, como desde un punto de vista de la presión evolutiva, como las posibilidades de controlar un sistema que no tiene autocontroles, como claramente se manifiesta en el problema del cambio climático, que finalmente son todo buenas palabras, y que exige, para que se pueda tanto controlar la producción, la llamada economía sostenible, la defensa del medio ambiente, la libertad, la democracia también en el ámbito económico, como la plena realización de los seres humanos que ya anunció el Manifiesto Comunista. Esa nueva etapa histórica no se ha cumplido en la revolución industrial, aunque se daban posibilidades para ello, pero tiene ahora una nueva, renovada y más poderosa presión evolutiva para que esta vez sí se consiga.